Muy estimados y queridos fieles, querida comunidad parroquial Nacional de Bugambilias, querido rebañito digital. Me da un gusto nuevamente poder compartir con ustedes el banquete de la palabra de Dios después de unos días de estar ausente por razones de salud. Tuve una intervención quirúrgica y unos días de reposo, pero gracias a Dios, a su oración, estamos nuevamente con ustedes. Les invito a leer el Evangelio del día de hoy, tomado de San Lucas, capítulo 10, del 38 al 42. Veamos la enseñanza que hoy el Señor nos quiere regalar. En aquel tiempo entró Jesús a un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que acercándose a Jesús le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Muy estimados hermanos, si bien siempre es el centro, el fundamento del Evangelio, es nuestro Señor Jesucristo, en la escena que se nos describe, lo sigue haciendo. Aun cuando aparecen esos dos personajes de Marta y María. Más bien quiero resaltar lo que debe ser y evitarse en adoptar actitudes erróneas en la interpretación del Evangelio. Primero, si bien reflejan estas dos actitudes en estas dos mujeres, Marta y María, María la contemplación, Marta la acción, no son dimensiones, actitudes antagónicas, contrapuestas, más bien son dos acciones definidas complementarias, es decir, la contemplación nos debe llevar a la acción y la acción debe ser el resultado de la contemplación. Por eso estamos invitados más bien a ser contemplativos en la acción. Eso es lo primero que debemos de resaltar, porque a veces se pudiera pensar que es utilizando la imagen, la comparación, como agua y aceite. Marta o María, orar o trabajar, trabajar, orar. San Benito, este grande santo, nos ayuda a esa convergencia. Él decía, ora, él labora, es decir, ora y trabaja. Es decir, dedícale un tiempo al dueño del trabajo para que ese momento de contemplación al dueño del trabajo puedas darle trascendencia, pueda tener un fermento en tu trabajo. Primero eso. Segundo, si nos fijamos, en el Evangelio aparece esa palabra que me llama mucho la atención. Me ha dejado sola con todo el quehacer, dice Marta. Si escucháramos al revés la frase, en María encontraríamos, me he quedado sola a los pies del Maestro, me he quedado sola con aquel que todo lo hace. Marta, me he quedado sola con todo el quehacer. María, me he quedado sola con aquel que todo lo hace. ¿Qué hacer?
hacer. Fruto del ser. Estar con aquel que es necesariamente saber estar para saber hacer las cosas. Qué importante es esto, y más en un mundo que llevamos tan ajetreado, tan lleno de actividades, vertiginosamente acelerado, que a veces no tenemos la calma para detener ese devenir, ese trajín de la vida y podernos, como María, sentarnos un momento en oración ante Jesús, ante el Dios de la vida, para revisar nuestra vida, para orientar nuestra vida, para saber sobrellevar nuestra vida. Sentarnos a los pies del Señor para que nosotros podamos entender cómo debemos hacer las cosas. Quiero aprovechar esta oportunidad trayendo a colación aquella experiencia en un seminario. Un día un seminarista le preguntaba a un sabio y santo sacerdote: Padre, ¿por qué? ¿Para qué hacemos oración? Y aquel sabio y santo sacerdote le dijo: Hijo, hacemos oración, recurrimos a la oración. La oración nos resulta necesaria. Hacemos oración para hacer lo que sin la oración no podemos hacer. ¿Para qué hacemos oración? Para hacer lo que sin la oración no podemos hacer. Una sola cosa es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se le quitará. ¿Qué es lo necesario? Saber estar con Dios. Para saber, en nombre de Dios, hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Estar en la oración con el extraordinario para hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Reciban la bendición de Dios, ustedes, sus familias, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que así sea.